y a todas. Vamos a comenzar con esta plática. Tenemos una hora para revisar algunos aspectos principales. Y la maestra Ana ahorita me hizo favor de mencionar que realmente teníamos que hablar de qué tanto es emprender un proyecto, comenzar con un proyecto, ¿no? Una realidad que nos pasa mucho hoy en día es que la gente no está acostumbrada a pensar en función de proyectos. Eh, y a la hora que vas a emprender un consultorio, al final de cuentas ese es un proyecto y eso tiene que ver, esta parte tiene que ver directamente con cuál es tu plan de vida. Porque si empezamos a desarrollar, todo esto lo tenemos que empezar a desarrollar desde una perspectiva personal, ¿sí? Y lo primero que tienen ustedes como que pensar y entender es realmente yo sirvo para ser mi propio jefe, yo sirvo para tener mi propio negocio, porque aunque no me lo crean, hay gente que simplemente dice, ¿sabes qué? Yo prefiero presentarme todos los días a trabajar en algún centro de salud, en alguna empresa, en alguna organización y que me paguen, ¿sí? Y de igual forma, una situación que también tienen que considerar cuando estén pensando en esta pregunta es si en algún momento dado a ustedes les gusta tomar decisiones, ¿sí? Ser jefe. ¿Por qué? Porque inclusive uno de los puntos que es muy importante aquí, vaya, yo conozco mucha gente que dice, no, no, es que el jefe, es que el patrón, es que el gerente, ¿no? Eh, y a la hora que de repente se dan cuenta que tienen que tomar decisiones, algo tan sencillo como, ¿sabes que tengo que despedir a personas? También llegamos a entrar en conflicto, ¿no? Y esto es algo que ustedes tienen que empezar a pensar de realmente qué es lo que estás pensando desarrollar y hacer con tu vida, ¿no? Y si decimos, me voy por la parte de poner el consultorio, de ser un profesional independiente, o a lo mejor mezclo, ¿no? Muchos profesionales mezclamos actividades, ¿no? Puedo estar trabajando por un lado, contratado con alguien y por el otro lado tener mi negocio personal, ¿no? Eh, Conozco a varios médicos, a varios odontólogos, a varios psicólogos que trabajan probablemente en alguna clínica, en el IMSS o en Salubridad, etcétera. Y por las tardes o en los fines de semana, etcétera, depende de cómo sea su agenda, tienen su consultorio como tal, ¿sí? Pero entonces, en este sentido, lo que tienes que administrar es tu proyecto. Y el administrarlo, el proyecto, no quiero irme ahorita por la cuestión de, oye, ¿cómo vas a manejar el archivo o la historia de tus pacientes? ¿O cómo vas a manejar eh, eh, la parte de las cuentas por cobrar y demás? Sino que propiamente aquí tenemos que hablar de tres situaciones muy importantes y relevantes. Lo primero es pensar en cuestión estratégica. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Vas a empezar con un consultorio y después lo vas a crecer a una clínica y después a un hospital? ¿Sí? O a lo mejor abres un consultorio y después estás pensando abrir otro consultorio en otro lado y después otro consultorio en otro lado y generar quizá una especie de franquicia. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, a medida que tienes claridad en este tipo de situaciones, te permiten no te garantizan, esto es importante, ¿sí? Desgraciadamente, puedes tener una estrategia súper bien estructurada, súper bien planteada y demás, pero a lo mejor llega una cuestión disruptiva que puede ya dejarte fuera del mercado, ¿no? Y es ahí donde precisamente la parte de la mercadotecnia y de marketing entra muy fuerte. Una de las grandes situaciones que tenemos hoy en día es que todo el mundo lo quiere arreglar todo con marketing digital. Y a veces, dependiendo de la audiencia, no necesariamente necesitas estar
completamente en un entorno digital. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu audiencia todavía no está en ese entorno, ¿no? O tu audiencia no entiende un medio. Si bien Facebook, por ejemplo, es la red social más, con mayor penetración en nuestro país, ¿sí? Puede que tu audiencia esté en TikTok, ¿no? Puede que tu audiencia esté en YouTube, ¿no? Y luego finalmente algo que de repente y que he escuchado mucho a lo largo que doy el curso tanto de administración de consultorios con marketing como el de marketing digital para consultorios, una situación que también les pega a veces mucho es la parte financiera. ¿Y a qué me voy en ese sentido? Principalmente desconocen cuáles son sus márgenes de ganancia. Generalmente cuando llegan y ponen su consultorio, su óptica, su clínica de psicología o su consultorio odontológico, ¿no? O médico, una cuestión es que sucede con muchos de los profesionales de la salud es que dicen, bueno, mientras yo tenga dinero en la bolsa, con eso estoy bien, ¿no? Pero realmente no necesariamente quiere decir que por el hecho de que tengas dinero en tu bolsillo, vas a tener la rentabilidad adecuada, ¿sí? A lo mejor estás gastando de más, o a lo mejor ya cuando empiezas a sacar todos tus costos te das cuenta que no estás teniendo el margen de ganancia que deberías de tener. Entonces, cuando hablamos de que hay que administrar el consultorio, tenemos que tomar en cuenta estos tres aspectos, ¿no? Hay que tomar otros aspectos adicionales. Y, por ejemplo, uno de los aspectos adicionales, no tienen que olvidar toda la parte de legal y de regulaciones que se les piden, ¿no? Ustedes son muy susceptibles y son muy sensibles a algunas disposiciones legales que se pueden y se deben de tener, ¿sí? Por parte de las autoridades. Entonces, aquí la primera pregunta que tendría que yo hacerles es, y quiero que piensen, es ¿por qué tendrían que emprender ustedes un consultorio? ¿Sí? ¿Por qué hacerlo? Y las razones pueden ser muy variadas, ¿no? De hecho, les voy a ser honesto. Yo, por ahí de lo que decía la maestra Ana María hace ratito, de que tengo 23 años de experiencia en la industria, estuve trabajando 23 años en Hewlett Packard de México. Y cuando salí de la organización, yo tenía una disyuntiva. Dije, ¿me vuelvo a contratar con alguien o emprendo por mi cuenta, ¿no? El riesgo es mayor si vas como profesional independiente, si pones tu propia empresa, porque incluso a veces hasta pudieras estar poniendo en peligro tu propio patrimonio, ¿no? Pero también, si lo trabajas bien, si tienes pasión por ese proyecto, las recompensas pueden ser muy grandes, ¿no? Entonces, aquí mucho depende de que entiendas lo que es emprender, porque al final de cuentas, pues el emprendimiento pues, lo terminas haciendo tú de una manera. Hay dos tipos de emprendimiento, ¿no? Hay algo que le llaman entrepreneurship, que es tú empiezas a emprender dentro de una empresa. Y entonces probablemente ahí empiezas a emprender como generando nuevos procesos, nuevos productos, ¿sí? Nuevas unidades de negocio. Y el entrepreneurship, que generalmente lo que se le denominan como emprendimiento, ahí lo que sucede es que yo voy a poner mi propio negocio y empiezas a poner, sea que crees una empresa o empieces con actividades por honorarios o cuestiones así, y de estos servicios por tu cuenta, ¿sí? Entonces, aquí en este sentido hablamos de que tenemos tres componentes muy importantes, que es la idea que quieres generar, el capital con el que vas a trabajar y tú propiamente como emprendedor. Y una de las cuestiones ahí que debes de tener muy claras es que en ese momento tú vas a ser el que dé el servicio, ¿sí? Hablando específicamente atendiendo a la parte de consultorios, ¿no? Tú vas a ser el que dé el servicio. Y probablemente ni siquiera tienes para
contratar una recepcionista o un ayudante o auxiliar, ¿no? Entonces, tú vas a ser el recepcionista, vas a ser el médico encargado o profesional de la salud encargado, ¿no? Tú vas a ser el de cobranza, tú vas a ser el que tenga que ver, cuidar las finanzas porque para evitar que tengas algún problema de que se te suba la deuda o que las cuentas por cobrar no se recuperen, etcétera, ¿no? Y obviamente tú vas a ser el inversor, ¿no? También, por otro lado, este, ¿qué sucede? Hay algo que se le conoce como el triángulo del éxito del emprendedor, ¿no? Entonces, por un lado es el querer, ¿no? Las actitudes que debes de tener para poder generar tu emprendimiento. Fíjense en cuántas veces han entrado a una tienda, pues, llámese la tienda de la esquina, la recaudería, ¿no? O la gran tienda departamental, y a veces parece que el que los está atendiendo les está haciendo el favor, ¿sí? Entonces, debes de tener la actitud adecuada, ¿no? La actitud de servicio. Tienes que pensar que de ese negocio, de ese consultorio que estás poniendo, eh, te tiene que dar para comer, te tiene que dar para crecer, te tiene que dar para viajar, ¿no? Te tiene que dar para divertirte, ¿sí? También está todo el saber, la parte del saber, ¿no? ¿Cuáles son esas aptitudes que tienes? ¿Verdaderamente tienes los conocimientos suficientes para el servicio que estás ofertando? O a lo mejor necesitas adquirir nuevos conocimientos para poder brindar una mayor gama de servicios o de productos que pudieras estar otorgando, ¿no? Y luego está la parte, perdón, la parte del poder, ¿no? Si tenemos los recursos, si tenemos los recursos adecuados para poder llevar a cabo el emprendimiento, o si necesitas pedir, alguna fuente de financiamiento, ¿no? Normalmente cuando hablamos de un emprendimiento de consultorio, pues quizá con lo primero que empiezas es que con la familia, con los amigos y con alguna otra persona, que le digas, oye, préstame para que pueda yo poner mi consultorio dental, ¿no? Mi consultorio médico, mi consultorio psicológico, ¿no? Y de ahí, pues, tenemos varios tipos de financiamiento, ¿no? Te financias a través de el bancario, que luego de repente puede ser bastante caro, ¿no? Puedes agarrar y también entrar en algún portal como es Kiva, ¿no? Que ellos manejan algo que se le llama crowdfunding, que es eso, que en lugar de que una persona o una institución bancaria te preste, gente común llega y te presta 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, ¿no? Y el volumen, a lo mejor te prestan 500 personas, entre los 200, 300, 500 pesos. Con eso puedes tener lo suficiente para ¿cierto? ¿Sí? Eh, por otro lado, tenemos también la parte de que puedes buscar alguna sociedad o eh, alguna participación de alguien que invierta en tu negocio, ¿no? Y bueno, ya platicando en esto, eh, el querer, pues les decía, también tiene que ver con creatividad, con la parte como te comunicas, ¿no? Algo que sí les recomiendo mucho aquí, ¿no? Piensen mucho que cuando estén hablando con el paciente, pues a veces el lenguaje técnico no lo entiende la gente común, ¿no? Y ahí entra mucho una cuestión que se conoce como empatía, ¿no? Toma en cuenta que a lo mejor cuando llego no estoy en las mejores de las situaciones, ¿no? Porque ya me peleé con la esposa, ¿no? O con el marido, ¿no? Porque traigo un dolor de muela impresionante, ¿no? O porque llevo 2 o 3 horas eh, yendo al baño constantemente, ¿no? O a lo mejor iba manejando y choqué porque no veía bien, ¿no? No sé, ¿sí?
Entonces, esas habilidades que tienes que tener en comunicación son muy importantes. También es importante que tengas bien cimentado cómo vas a tomar las decisiones, ¿no? Y a veces cuando nos toca tomar decisiones, hay gente al que no le gusta tomar decisiones, ¿no? Debes de tener la energía de decir, pues va a haber, ahorita sobre todo que con la época esta que hemos pasado de la pandemia, eh, últimamente han florecido muchos artículos en donde dicen, bueno, es que cada vez estamos más cansados. ¿Y por qué? Mucha gente decía, ah, pues qué rico quedarte a trabajar en tu casa, ¿no? Pues sí, tiene sus ventajas el trabajar desde tu casa, ¿no? Pero tú, por ejemplo, tú como emprendedor, pues una situación es que no tienes horario y eso sí les tiene que quedar claro, ¿sí? Este, no tienes horario porque, pues, lo que debes de tener en cuenta es que el momento, en el momento en el que tú estás, por ejemplo, en una conferencia, es momento que es ese mismo tiempo que tu consultorio está dejando de percibir ingresos. Claro, a menos que tengas a alguien ahí atendiendo o demás, ¿sí? En el momento en el que tú no pudiste atender a un paciente, también eh, eh, y se lo recomendaste a alguien más, son ingresos que tú estás dejando de percibir, ¿sí? Entonces, eso te debe generar una resistencia al fracaso. Debes de tener una resistencia al fracaso y entender que va a haber días que no necesariamente todo va a salir como debe salir, ¿sí? O como tú esperabas, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues oriéntate al mercado, oriéntate a tus clientes. Algo, sobre todo en la parte de marketing, que les digo yo, principalmente a los odontólogos, porque es donde me pasa más, ¿no? Cuando en la parte de marketing son muy dados a poner el antes y el después, por ejemplo, de las bocas, ¿no? Y lo que yo siempre les digo es, piensen en función de su audiencia. A la audiencia creen que les gustaría ver un póster con la boca toda, donde sale una boca toda llena de caries o sucia o demás. Eso no es agradable. Yo entiendo la lógica. Dicen, es que queremos enseñar el antes y el después. Yo les digo, no les pongas el antes, ponles el después, ¿no? Trata de crear empatía, ¿no? O sea, probablemente una frase tan sencilla como quieres tener una boca así, pones una boca perfectamente limpia y con las piezas precisamente, perfectamente acomodadas y demás. Vete por cuestiones que sean agradables y entonces ahí tienes que empezar a pensar en cuál es el tipo de mensaje que tienes que dar, ¿no? Entonces, piensa en función de tu audiencia, no piensen en función de ustedes y de cómo creen, cómo les hace lógica que deben funcionar, ¿no? Ya sabemos que llegué con el problema de que a lo mejor tengo una familia disfuncional, ¿no? Pero no por eso vas a poner, por ejemplo, en la comunicación a una al marido pegándole a la mujer o viceversa, ¿no? ¿Sí? Pon una imagen de una familia funcional, ¿no? Entonces, y precisamente tienes que estar enfocada en la búsqueda de resultados, ¿no? Y luego en el poder, la parte de los recursos que les decía, pues vienen lo que son los recursos humanos, los técnicos, la parte financiera, ¿no? Y finalmente tus aptitudes, cómo está el oficio de tu sector como tal, ¿no? Pero también sí es muy importante que generes una cuestión de gestión, de management, de cómo vas a administrar, porque a lo mejor de repente vas a tener que tomar decisiones de, bueno, no pago esto, pero tengo que pagar esto y esto tiene que, me puede aguantar tantos días más, ¿no? A lo mejor debes de incluso tomar decisiones un poquito más duras. Yo conozco gente que, por ejemplo, tengo un amigo, él siempre se queja de que la gente no le dura, ¿no? Y cuando empiezo empecé a escarbar ahí con él, me ha costado un poco de trabajo, me costó un poco de trabajo sobre todo hacerlo entender. Curiosamente, fue por la parte de mercadotecnia por donde le llegué y le cayó el 20, ¿sí? Pero una cuestión que él no entendía era, uno, al asistente o la persona que tenía ahí atendiendo,
en la recepción de su negocio. Todo esto le pagaba súper mal, ¿no? Y dos, la realidad es que él no era precisamente como que el más empático con el empleado, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones de gestión son cuestiones que tienen que ir ustedes desarrollando conforme vayan creciendo en el desarrollo de su consultorio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo primero que tienes que pensar es a qué apunta tu emprendimiento, ¿no? ¿Sí? Y hacia dónde debes de ir, porque, por ejemplo, yo les decía, a lo mejor te constituyes y terminas formando una organización tipo AC, y eso te va a permitir bajar recursos del gobierno, ¿no? Y al bajar recursos del gobierno dices, pues, ¿sabes qué? Voy a darle lentes a 200 personas, ¿no? De tal comunidad que están en condiciones vulnerables, ¿no? O tantas consultas odontológicas o médicas o lo que sea, ¿no? O apoyo psicológico, ¿no? Entonces, en el hacia dónde debo ir se vuelve muy importante, ¿no? Porque eso te va a permitir generar precisamente el modelo de negocio, incluso entender el mercado, porque vaya, recuerden algo, al final de cuentas el consultorio es un negocio, ¿sí? Entonces, quiero que lo vean de este lado. Puedes, y es bastante válido, ¿no? Puedes, vender bolillos o puedes vender pasteles, ¿no? ¿Qué pasa si vendes bolillos? Pues si vendes bolillos vas a tener que tener, no sé, se me ocurre vender 300, 500 bolillos al día, ¿no? Si vendes pasteles, a lo mejor con que vendas 5 o 10 es más que suficiente, ¿sí? Entonces, todo eso va enfocado hacia dónde debo de ir, ¿sí? Y ya que contestaron esa pregunta, ¿cómo puedes llegar a ese destino? ¿No? ¿Cómo vas a poder alcanzar eso que estás visualizando, ¿no? Eh, de repente caemos en áreas de confort muy complicadas. Por ejemplo, yo tenía un amigo que tenía un negocio afuera de la facultad de Cuautitlán y yo le dije, bueno, ¿por qué no te has expandido, no? Yo le dije, nosotros tenemos dos campus, uno en Xala y otro que está en Cuautitlán Izcalli, ¿no? Y hay una de las situaciones que la respuesta que de él me sorprendió porque me dijo, no, es que si pongo otro establecimiento allá, va a ser muy complicado para mí, andarme desplazando, bla, bla, bla. Bueno, eso es válido. Si no quieres expandirte también es válido, ¿no? El problema es que de repente le llegó un competidor muy agresivo, bajó mucho sus precios y lo terminó tronando a él. Y no tuvo como que una capacidad de reacción, ¿sí? Y no fue la más adecuada. Realmente lo que terminó sucediendo con él fue que terminó cerrando, ¿no? Bueno, y de ahí, pues lo que hay que pensar también es qué necesitan, ¿no? ¿Qué se necesita para poder hacer el emprendimiento, ¿no? ¿Cuál es la mejor estructura que puedes tener? ¿Sí? Y va a llegar un momento que a lo mejor empieces a crecer y tener más gente, pues ahí debes de tener la decisión si quieres tener los 3 horas ahí esperando o por ejemplo contratas a otro profesional de la salud, ¿no? Otro médico, otro odontólogo, otro, etcétera, para que también te esté ayudando a dar el servicio que tienes que dar, ¿sí? ¿Cuánto dinero necesitas y cuándo, no? Porque no siempre es tener como que la gran inversión al principio, ¿no? A lo mejor puedes empezar chiquito y va a llegar un momento que vas a necesitar meter una inversión mucho más fuerte, ¿no? ¿Y cómo puedes llegar a reconocer que has llegado al punto que te propusiste? Y ahí es bien importante que fijes tus objetivos y fíjense bien, a diferencia de lo que normalmente vemos en la escuela, el objetivo siempre tiene que ser medible, ¿sí? Así sea un objetivo general, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque ¿cómo puedes reconocer si llegaste o no llegaste? Si cumpliste o no cumpliste, ¿sí? Entonces, a lo mejor, y puede ser algo tan sencillo como decir, bueno, el 95% de los pacientes calificaron el servicio con carita feliz o muy feliz, ¿no? Ese es un objetivo, ¿no?
Y otra cosa, pues sí pónganle un periodo de tiempo, ¿no? Bueno, carita feliz o muy feliz en el mes, o en los primeros 6 meses, o dentro de los siguientes 3 meses, ¿sí? Tiene que tener esa combinación de que lo puedas medir contra el periodo de tiempo, ¿no? Para que puedas verdaderamente determinar si estás llegando o no a donde te propusiste. A lo mejor tu plan es a 3 años, es válido, ¿sí? Pero sí tengan claro cómo van a determinar si llegaron o no llegaron, ¿sí? Entonces, por ahí, en alguno de los artículos que consulté, tenía bien esta parte de los 8 pasos para pedir el consultorio, ¿no? Entonces, ya les dije, pues primero tienes que pensar si tienes la habilidad para emprender y si tienes también incluso la disciplina, ¿no? Para llegar y decir, bueno, puedo emprender, me gusta emprender, ¿no? Entonces, de ahí trabajas sobre la idea, ¿sí? Identificas bien cuál es tu mercado y eso ya se los dije. O sea, es bien importante porque igual y alguien dice, pues a lo mejor yo voy a ser el odontólogo de las estrellas, ¿no? Pero bueno, para ser el odontólogo de las estrellas, pues tienes que dar ciertos tipos de servicios, cierto tipo de atención, ¿no? Y ahí una cosa que puede suceder es que a veces vas a tener que andar atendiendo a la gente a las 11 de la noche, ¿no? Sí, y eso es muy importante, entender y tener la madurez de decir, ¿estás dispuesto a hacer eso? Pero a lo mejor yo no estoy dispuesta a hacer ese tipo de sacrificios, ¿no? A lo mejor no me gustaría estar con el consultorio vacío 2 o 3 horas, porque el tipo de cliente al que estás destinado no acepta esperas, ¿no? O a lo mejor por otro lado dices, bueno, a mí realmente no me interesa tener márgenes tan amplios o demás, le voy a apostar al volumen, ¿no? Y a lo mejor con que tenga la fila ahí de 15 personas esperando y los voy sacando como si fuera tortillería, perdón por la, ¿cómo se llama? Por la analogía, ¿sí? Pero a lo mejor los vas sacando en volumen, con eso te funciona, ¿no? Entonces, ya que identificaste eso, pues haces tu análisis de costos. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto necesitas invertir? ¿No? ¿Cuánto de ganancia vas a tener? ¿Sí? Y empiezas a presupuestar, ¿sí? Empiezas a hacer tus presupuestos de cobranza, tu presupuesto de gasto, tu presupuesto de ingresos, ¿no? ¿Sí? Eliges tu local adecuado, ¿vale? Y el local adecuado incluso tiene que ver con en qué parte lo vas a poner, ¿sí? Y otro punto importante aquí, no necesariamente tiene que ser el local que tenga, que esté superpuesto, ¿no? O sea, a lo mejor puedo empezar, se me ocurre, si voy a dar consulta o terapia psicológica, pues simplemente con que esté bien enumerado, es iluminado, que no haya mucho ruido de la calle, etcétera, etcétera, con eso es más que suficiente, ¿sí? Seleccionen un buen nombre, ¿sí? Y es importante que compren un seguro, ¿sí? Por cualquier inconveniente, problema que puedan llegar a tener. Me tengo que apurar porque ya vamos como a la mitad, ¿sí? Entonces, aquí lo primero que vas a hacer es que tienes que hacer un análisis de qué queremos hacer, qué nos permiten hacer y qué podemos hacer sobre lo que nos permiten, ¿sí? Y en dónde estás parado actualmente, ¿no? Y después hacer la planificación de tu organización como tal. Aunque tu organización empiece siendo solo tú, y después ya sean 2, y después a lo mejor ya son 5 o 10, ¿sí? Entonces ahí es donde vas a determinar el hacia dónde quieres ir, el cómo llegar y el cuándo vas a llegar. Y entonces ahí determinas si es viable, ¿no? Y entonces ya que realizas, empiezas a controlar, ¿no? Un problema muy fuerte que de repente tienen, por ejemplo, muchos de ustedes es que en algunos casos hasta la gente llega y piensa que la primera consulta tiene que ser gratis, ¿no? Hablando sobre todo en términos dentales
o en psicología, ¿no? De repente creen que la primera consulta es gratis y pues tienen que ser ustedes sin afán de ser agresivos ni o tímidos, tienen que ser lo suficientemente asertivos para decirles, no, ¿verdad? Toda consulta, por ahí vemos los letreros esos de toda consulta causa honorarios, ¿no? Porque de repente eh, no mandamos el lenguaje, la comunicación adecuada, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con lo que estás proyectando como profesional de la salud, ¿sí? Entonces, ahí, utilizando este mismo esquema, pues empiezas a trabajar con tu misión, con la misión de tu consultorio, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? A lo mejor, y es bastante válido, ¿eh? O sea, dicen, pues quiero, o sea, no me interesa probablemente tener tanta ganancia, ¿no? Con que me dé para comer, con que me dé para sacar los gastos y cumpla yo un fin social, eso es completamente válido, ¿sí? Entonces, sobre eso haces tu análisis externo, haces tu análisis interno, y entonces haces una síntesis de estos dos, para que con esto digas, bueno, voy a diseñar mis líneas estratégicas y objetivos, ¿no? Y entonces a lo mejor dentro de una línea estratégica les digo, se me ocurre bajar recursos del gobierno, ¿no? O se me ocurre dar las consultas todos los lunes con un 40% de descuento, ¿sí? O a lo mejor empiezas a trabajar sobre distintas situaciones de que puedes buscar atacar distintos mercados, dependiendo de cómo lo estés trabajando, ¿no? Haces tus planes de actuación y haces un calendario para implementar todas estas actividades que planeaste, ¿no? Y ahí ya verás si lo que estás realizando es viable o no, y llegas a tus conclusiones, ¿sí? Entonces, aquí lo primero que hay que entender es, si trabajamos la parte de tu producto, entender qué es lo que hace tu producto, lo que tú estás ofreciendo. En muchos de los casos ustedes están dando un servicio, ¿sí? Entonces ese producto es un servicio, ¿sí? ¿Y qué debería de hacer su producto? ¿Sí? Ese servicio que estás dando, ¿qué es lo que hace y qué es lo que debería de hacer? Y entonces llegas al concepto del producto. Pero ojo, no nada más estoy hablando de la tapada de muela, no nada más estoy hablando de te doy la, el antibiótico o te hago tus lentes o te doy la terapia, ¿sí? No nada más es hablar de eso, estoy hablando de toda la experiencia, desde que llegas, ¿sí? A lo mejor sí, no es lo mismo que me enfoque yo en niños que en adulto mayor, ¿no? ¿Cómo es la experiencia para el niño? Hablando en términos de dientes, ¿no? ¿Cómo es la experiencia para el adulto mayor, ¿no? Hablando en términos de los lentes, de anteojos y cosas así, ¿no? Entonces, llegas a la definición del producto como tal, ¿no? Entendiendo lo que no nada más es el servicio que les estás ofertando, sino también todo tu consultorio como tal, ¿sí? Y hay que entender que tu mercado, tus clientes tienen ciertas necesidades, deseos o expectativas cuando van contigo, ¿sí? Sí, ya sé, desgraciadamente no hacemos milagros, ¿no? O sea, hay quien diría, quiero que me quites el dolor en 2 minutos, ¿no? Y a lo mejor pues hay que trabajarlo un poquito más, o ni siquiera lo puedes intervenir o puedes trabajar eso en ese momento, ¿sí? Entonces en el mercado también la comprensión que tienes que llegar y saber es quiénes deberían de ser tus clientes, por qué compran y cómo son, ¿sí? Y eso te va a llevar a definir tu mercado. Entonces, ya definiste tu producto, ya definiste tu mercado. Entonces, llegas y ves en qué negocio estás. Ejemplo, si ustedes ven, por ejemplo, Starbucks, a Starbucks no está en el negocio del café. Starbucks está en un negocio de experiencias, ¿sí? Porque el producto que ofrecen no nada más es un café o no nada más es una chavette, un frappé o qué sé yo, ¿no?
y el tipo de cliente al que le están dando toda una solución distinta. Entonces, ya una vez que has entendido eso y entiendes el negocio en el que estás, ¿sí? Ahí en ese momento defines el concepto de tu negocio. Y es la misión y es lo que vas a estar trabajando. Eh, sobre de esto, entonces hay dos preguntas a responder. ¿Cuál es el factor clave que piensas desarrollar como emprendedor dentro de tu consultorio? ¿Y qué diferencias tienes con respecto a los demás que sea significativa? Das un trato, eres muy eficiente en lo que estás haciendo. O a lo mejor eh, traes una técnica, traes alguna especialidad que nadie más tiene, ¿sí? De ahí, entonces hay que entender tu modelo de negocio. ¿Y qué es tu modelo de negocio? Es la forma que tú como profesional de la salud, como organización, quiero que veas tu consultorio como una organización al final de cuentas. Ya te dije, aunque sean dos personas, aunque sea solo tú, ¿no? Pero es la forma como vas a crear valor para el cliente, vas a capturarlo y lo vas a entregar, ¿sí? ¿Qué valor me das? ¿Qué valor me das por el hecho de que vaya a besarme los lentes contigo? O a tomar o me siento mal de la gripa o me dio COVID inclusive, ¿no? ¿Qué valor me das? ¿Por qué tengo que ir contigo? ¿Qué es lo que me estás entregando a cambio? ¿Sí? Este, ¿Qué valor me da en tomar una terapia psicológica contigo, ¿no? ¿Vale? O el irme a tapar una muela contigo. ¿Sí? ¿Cuál es el valor que estoy recibiendo? Entonces, hay dos tipos de modelo de negocio, el estratégico que es la forma como la compañía hace el negocio y después lo ponemos en una especie como de maqueta o diagrama, que es la parte visual, ¿no? Y ahí vas a poder ver cómo está funcionando toda la interacción entre lo que ofreces, el cliente, y si tienes, por ejemplo, si vas con algún laboratorio que haga algunos análisis o te haga algunas piezas, o qué sé yo, cómo funciona todo el mecanismo de tu consultorio como tal, ¿sí? Entonces, aquí las funciones de tu modelo de negocio sería guiar las operaciones de la empresa para prever el curso futuro, aterrizar las ideas en la realidad y atraer incluso a líderes o gente que pudiera invertir en tu proyecto, ¿sí? Porque yo sí quiero que lo piensen bien. Puedes empezar con un consultorio, pero lo puedes crecer. ¿Y hacia dónde vas a crecer? En términos de franquicias, en términos de llegar a ser un hospital, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Y qué es lo que quieres hacer? Que es lo más importante, ¿no? Este, sobre esto, al final de cuentas va a expresar la lógica de cómo opera tu organización, ¿sí? O sea, me voy por volumen, me voy a ir y me voy a ir por margen, ¿sí? Eh, una cosa que llega a suceder también es que, fíjense bien, normalmente cuando hablamos de esto, hay quienes estamos enfocados al cliente y hay quienes estamos enfocados al producto. ¿Qué pasa si me enfoco al producto? Pues les voy a decir, ¿sabes qué? Nada más hay esta variedad o hay este servicio. Y si estás enfocado al cliente, pues estás viendo qué necesidades, que a lo mejor se me ocurre, ¿no? A lo mejor puede estar, si estoy enfocado al cliente, vamos a suponer que me especializo en terapia familiar, ¿no? Pero de repente empiezo a detectar que dentro de esto es importante que trabaje también, vamos a pensar en cuestiones, por ejemplo, de déficit de atención. Se hablan en términos de psicología. Entonces, si estoy enfocado al cliente, lo que voy a decir, bueno, pues ahora voy a sacar un tipo de terapia, un tipo de ejercicios, o incluso el mensaje que voy a dar a la gente, al mercado en el que estoy, para que la gente que tenga déficit de atención venga conmigo a tratarse. ¿Sí me explico? Entonces,
Y ahí el objetivo del modelo de negocios es precisamente poder tener costos más bajos y una innovación o diferenciación que digan, voy con este doctor, voy con este médico, voy con porque eh, la verdad es que fui, me atendió las muelas y no fue tan doloroso como con otros, ¿no? O porque es muy atinado y siempre que llego yo con un problema físico, me receta muy bien, etcétera. ¿Cuál es esa diferencia o esa innovación? A lo mejor me gusta ir porque a la hora que estoy en la sala de espera, no me hace esperar más de 5 minutos, ¿sí? Eso también es una diferenciación, ¿ok? Entonces, ¿qué elementos componen el modelo de negocio? Pues esta propuesta de valor. El por qué te tendría que elegir yo como consumidor, como paciente, por qué tendría que ir yo contigo y no con el de al lado, ¿sí? ¿A qué segmento vas? ¿Cómo está tu cadena de valor? Vamos a suponer si tienes que hacer análisis clínicos o la parte esta de las piezas, a lo mejor me tengo que traer un test de algún otro lado. ¿Cuánto tiempo, cómo funciona, opera toda esa parte, ¿no? ¿Cómo vas a generar los ingresos y tus ganancias? ¿Cuál sería tu posición con respecto al resto de tu competencia? Y eso, poder plantear tu estrategia competitiva, ¿no? Entonces, hay un lienzo que se le conoce como modelo Canvas, pero realmente, si les cuento algo, Canvas hay muchos. O sea, Canvas hagan de cuenta que es como un lienzo, una planilla, y depende de lo que está en la planilla es lo que trabajamos, ¿no? Pero bueno, digamos que en el argot y la mayoría de la gente te maneja el modelo Canvas, ¿no? Pero realmente el nombre correcto es modelo de negocios de Canvas, ¿no? Para que a través de ese Canvas puedas tú aterrizar más fácilmente el modelo de negocios. Y más o menos se ve así. Tienes la parte del cliente, tienes la parte de tu oferta, tienes la parte de infraestructura y tienes el modelo económico. Entonces en el cliente vas a definir quién es el cliente, cómo son las relaciones con el cliente y los canales de distribución que vas a estar utilizando y tu fuente de ingresos. ¿Cuál es tu propuesta de valor? En la infraestructura vas a ver quiénes son las alianzas claves que tienes que tener, qué actividades claves son las que vas a realizar y los recursos claves que vas a tener. Y entonces entiendes la estructura de costes. ¿Ok? Para hacer eso, el INADEM había sacado, en su momento sacó este lienzo con distintas preguntas a responder. Entonces, si lo ven, pues, si ves al cliente, la parte del cliente, ves para quién estás creando valor, quiénes son nuestros clientes más importantes, cuál es tu mercado masivo, cuál es el nicho, etcétera, ¿no? Hablamos de que tu propuesta de valor, qué valor vas a entregar, qué paquete de productos o servicios vas a estar ofreciendo, etcétera. Entonces, puedes contestar cada pregunta y esto te va a ayudar a tener una mayor claridad para cuando estés elaborando tu Canvas. ¿Sí? Un comentario aquí. La presentación si se registran con educación continua y les dan les ponen su correo de más, esta presentación se las van a hacer llegar para que puedan tener ustedes la información, ¿sí? Y no se estén preocupando tanto que anoten todas las preguntas que tengo yo aquí. ¿Ok? Eh, y entonces, ya que tenemos eso, una cosa que se vuelve muy importante es crear un mapa de empatía con tu paciente. Piensa y trata de entender qué es lo que piensa y siente ese paciente, ¿sí? ¿Qué necesidad trae? ¿Qué preocupación trae? ¿Sí? Y ya que entendiste la parte de lo que piensa y siente, entonces, ¿qué es lo que ve? ¿Cómo es su entorno? ¿Cómo son sus amigos? ¿Qué le está ofreciendo el resto del mercado? Escúchalo. ¿Qué escucha? ¿Qué le dicen sus amigos? ¿Qué le dice su familia? ¿Quiénes son sus influencers, no? A que hablamos tanto de influencers en los medios digitales, ¿no? ¿Y qué dice y hace?
¿Cuál es su actitud? ¿Cómo se comporta? Y fíjense bien, que dice que le importa, pero también hay una diferencia entre lo que dice y lo que piensa, porque puede ser, ¿no? Porque a veces yo puedo decir y hacer, puedo decir porque por el momento en el que estoy comprometido, pero a lo mejor pienso de una forma distinta, ¿sí? ¿Qué lo frustra? ¿Qué miedos tiene? ¿Qué cosas me frustran? ¿Qué obstáculos encuentro en su camino? ¿Y qué lo motiva? Entonces, en medida que vayas trabajando esto, vas a poder entender mejor a tus pacientes. A la hora que entiendes mejor a tus pacientes, puedes diseñar el mapa de experiencia de ese paciente dentro de todo el periodo que duras dándole todo el servicio. Entonces vas a poner todas las actividades que influyen en el ciclo de vida del paciente dentro de su consulta o consultas contigo, ¿no? ¿Sí? Y vas a tener experiencias positivas y vas a tener experiencias negativas. Esto se lo tienes que preguntar a ellos. Y a lo mejor vas a identificar una o dos o tres puntos clave que si ahí fallaste, ya no volviste a ver al paciente en tu vida. Y tienes que trabajar sobre eso. Entonces, va a haber algunas interacciones con el paciente que van a ser visibles para el paciente y otras que van a ser invisibles que tienes que preparar, ¿no? Generalmente, ¿qué es invisible para el paciente? Que antes de que entre al consultorio, pues vas a tener que a lo mejor sanitizar, y eso no lo tiene que ver, ¿no? Vas a tener que poner todo en orden, ¿no? Poner vasos limpios, poner qué sé yo, ¿no? Te lo saben mejor que yo, ¿sí? Y entonces, divide las interacciones en qué es lo que va a ver el cliente, ese paciente, y qué es lo que no puede ver, ¿no? Y sobre eso, el paciente va a decir si la experiencia fue positiva o fue negativa. Obviamente las negativas tendrás que empezar a trabajar o tomar un plan de acción para que no sea tan negativo, ¿no? Algo sí les digo, o sea, pagar, nunca nos va a gustar a la gente pagar, ¿no? Pero bueno, trata de que no sea tan mala la experiencia, ¿no? O cuando llegues y les cobres, ¿no? Perdón, puse mi. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ya hablando en una cuestión digital, fíjense bien, ya no solamente en el pasado, generalmente nosotros, nada más consumíamos, ¿sí? Pero una cosa que sucedió más con todos los medios digitales y digitales que ya no solo consumimos, sino somos productores de información. O sea, imagínense que estoy yo sentado en tu consultorio, me tomo una selfie, ¿no? Y digo, a punto de entrar al templo del dolor, ¿no? Me van a sacar una muela, ¿sí? O sea, eso no lo puedes controlar, ¿sí? Entonces, tienes que entender que hoy en día, ya también esos pacientes producen contenido y pueden producir contenido en base al servicio que tú les estás ofreciendo, ¿sí? Entonces, ahí es de donde surge el famoso término de prosumer o prosumidor, ¿sí? Porque produzco a la vez que consumo, ¿sí? ¿Qué produzco? Produzco opiniones, ¿no? Produzco video, produzco memes, ¿sí? Imagínense que alguno de ustedes no creo que les agradará que el hashtag de su consultorio por parte de sus pacientes sea voy con Lord Dolor, ¿no? Sí, o alguna situación así, sí. Entonces, eso lo tienen que considerar muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque hoy en día ya tengo herramientas muy distintas como son webs o blogs para poner opiniones, ¿no? Tengo la parte del buscador, que también tienen que estar ustedes conscientes de cómo posicionarse de una manera, si no quieren pagar de una manera orgánica, que la gente encuentre su negocio en la red, ¿no? A través del buscador, ¿no? Está toda la parte de la publicidad y display, ¿no? La parte de mailing y toda la parte del social media, ¿no? Y sobre eso, pues pasamos de nuestra mezcla de marketing, de hablar
de lo que eran las famosas 4Ps, que era producto, precio, comunicación y mercado, a llegar a una situación donde ya empezamos a hablar de no solamente es promoción contra comunicación, sino tengo que volverme viral, ¿no? A lo mejor ahorita con lo de la pandemia, fíjense bien, ya no hablamos de que yo estaba en un esquema de distribución, ¿no? O a lo mejor estaba por conveniencia, estaba afuera del metro o estaba afuera del suburbano, ¿no? Y ahí la gente me visitaba, ¿no? Sino que hasta ya tenemos que utilizar algunas consultas hasta virtuales, ¿no? En medida de que las condiciones nos lo permitan, ¿no? Ya no hablamos de que cobro un precio o que tengo que cuidar mis costos, sino que tengo que posicionar valor, ¿sí? Y el producto de los consumidores, espérenme tantito, que hice, perdón. Y el producto de los consumidores frente a la validez, ¿no? De lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué tienes que hacer para hacer tu decálogo de tu plan digital de marketing? Pues primero entender en dónde estás, cómo estás hoy. A lo mejor ni siquiera sabes cómo poner un post en Facebook, ¿no? Por ejemplo, o cómo hacer un en vivo en YouTube, ¿no? ¿En qué liga está jugando tu consultorio? ¿Sí? Y ahí al referirme a qué liga es, o sea, estás como el gran especialista. A lo mejor dices, pues tengo que estar compitiendo contra todas las farmacias similares o que vaya, ver el fenómeno que sucede. Muchas de las farmacias pusieron sus propios consultorios, ¿no? Y al final de cuentas eso les puede pegar dependiendo del mercado que hayan ustedes escogido trabajar, ¿no? ¿En dónde quieren llegar? ¿Cuál es el mejor camino que vas a poder tomar para llegar ahí? ¿Tienes los recursos para ir por ese camino? ¿Cómo vas a ir? ¿Está tu target o tu tipo de paciente en ese camino? ¿No? Porque a lo mejor estás planeando para una forma y realmente tu target está en otro lado, ¿no? ¿Qué puedes encontrar? ¿Cómo puedes encontrar ese target de ese público al que quieres llegar? ¿Cómo vas a poder medirlo? Y finalmente, si vas a tener el retorno sobre la inversión adecuado, ¿sí? Y ahí, una de las cosas que tenemos que tener es que piensen que tanto en la red como fuera de la red, pues hay gente que es completamente extraña a ti, entonces la tienes que atraer. Hablando en términos digitales, pues los traes a través de tu blog, de todo lo que es el social media, ¿no? O sea, videos, memes, etcétera, ¿no? La parte de la búsqueda orgánica en el navegador, ¿no? Ay, perdón, para que se conviertan en visitantes, ¿no? Y ese visitante, lo tienes que convertir en un prospecto, ¿sí? Y entonces ahí les dices, hey, ven a jornada de limpieza bucal, ¿no? Este, jornada de revisión hasta el Papá Nicolau, qué sé yo, ¿no? Es hora de que pienses en ti, ¿no? Y logres la tranquilidad, no sé. Haces una serie de este famoso llamado a la acción. En algún momento dado haces esas landing pages o páginas de aterrizaje donde lo que haces es que buscas recabar la información de tu cliente, ¿no? ¿Qué te interesa? Nombre, teléfono y correo, ¿no? Y con eso empiezas a entrar en contacto con ellos, ¿no? Puedes ponerles formularios, etcétera, ¿no? Y entonces ese prospecto lo tienes que cerrar para que se convierta en un cliente. Y ahí pues puedes mandarles los 10 consejos para tener una dieta sana, ¿no? Si empiezas a crecer lo suficiente, puedes poner aplicaciones un poco más robustas al grado de crear un CRM. Y en el CRM te va a dar mucha claridad. Por ejemplo, puedes llegar a determinar ya por la parte analítica con qué frecuencia regresa ese paciente. Y a lo mejor te das cuenta que es cíclico el asunto, ¿no? Y puedes llegar a crear automatizaciones con eso de que decirle, oye, recuerda que te toca tu cita de revisión de 6 meses, o la anual, o qué sé yo, ¿no? Y entonces ya que son tus clientes, los encantas.
para que te recomienden, ¿sí? Nuevamente, a través de contenido, a través de correos, a través de las automatizaciones, ¿sí? Y nada más quiero que recuerden con esto. Las buenas compañías encuentran mercados, los buenos doctores encuentran pacientes, las grandes lo crean. Entonces, puedes pensar alguna forma que no esté bien atendida y puedes crear ese nuevo mercado. Y pues, muchísimas gracias. Terminé 2 minutos antes, Yes. No sé si tenemos preguntas. Espero no habérmelo inventado muy rápido. Perdón. No, maestro, muchísimas gracias. Y sí, claro que sí tenemos bastantes preguntas. Vamos a tratar de resolver la mayor cantidad posible. Sí. Y empezamos con esta que dice, ¿qué podemos pedir al momento de contratar a alguien en nuestro consultorio para asegurar la confianza y seguridad en la clínica? Mira, obviamente, o sea, si lo primero que tienes que pensar, digo, se me ocurren como 20 formas de contestar la pregunta, pero a ver si puedo ser lo más acertado posible, ¿sí? Por un lado, lo primero que tienes que pensar es a esa persona que vas a contratar para tu consultorio, que ¿para qué la necesitas? Si la necesitas para que esté directamente atendiendo al cliente y demás, pues ¿qué vas a necesitar? Alguien que le guste, lo primero, y eso siempre lo digo, sobre todo cuando estamos en cuestiones de customer service, necesitas a alguien que le guste hablar con la gente, ¿sí? Que sea amigable, es más, o sea, quiero que lo piensen ustedes, ¿a cuánta gente conocen o han visto pasar de repente cuando van caminando por la calle y ven y parece que está enojada? Y te acercas y hablas con ellos y resulta que no están enojados, pero toda su apariencia, toda su comunicación no verbal te dice que está enojado, ¿sí? A lo mejor hay gente que por las vivencias y demás que tienes muy dura, ¿no? Y tú necesitas, ese es uno de los aspectos muy importantes que tienes que tener en cuenta porque necesitas a alguien que dé confianza, ¿sí? Que veas que a la hora, si vas a hablar, por ejemplo, con niños, o si vas a atender niños, por ejemplo, pues no es el mismo perfil de una persona que va a estar recibiendo a los niños a una persona que va a estar recibiendo a un adulto mayor. Porque digo, con todo el respeto que merecen tanto unos como otros, ¿no? No los puedes tratar igual, ¿sí? No, es más, o sea, véanlo bien, si alguna vez han tratado a un adulto mayor, ¿qué sucede? El adulto mayor tiene todo el tiempo del mundo. Entonces, lo último que debes de estar pensando es, te voy a correter. Entonces, la persona que escojas para que atienda a ese adulto mayor, para que le diga, a ver, hasta les tienes que decir, a ver, entonces, ¿qué día prefiere la cita? Y bla, 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 ¿no? A veces hasta hablarles un poquito más lento, ¿no? Con el niño, pues tienes que incluso buscar una forma de conexión un poco más hacia de juego, ¿no? Pero ojo, también aguas cuidado por ejemplo, con un mercado de adulto mayor, porque hay quienes de repente vamos a suponer ahorita Yesenia y yo nos estamos tuteando muy bien, ¿no? Y nos llevamos muy bien, ¿no? Pero a lo mejor, yo quiero hacer eso con el paciente, ¿no? Que es adulto mayor, ¿no? Y llega el hijo, y el hijo es el que te dice, oye, ¿por qué estás hablándole de tú a mi mamá? Que se conocen de cuánto tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, sí, yo les diría, ¿qué tienes que tener en cuenta? Por un lado, si lo quieres para atención al cliente, pues tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Pero a lo mejor si estás pensando que te sirva para que te asisten en algunas situaciones, pues ahí ya le estás pidiendo ciertos conocimientos determinados. ¿Para qué los vas a querer? Para que si estás en la consulta odontológica, te vaya pasando el instrumental. Y yo, o sea, honestamente, yo no sé si las abrazaderas o eso tienen un nombre en específico o no, y les pides una cosa y te pasan otra, o a lo mejor necesitas a alguien que tenga un perfil más administrativo para que te pueda llevar el archivo y el expediente, para que te pueda, sepa cómo incluso llenar un pagaré, ¿no? Suponiendo que te tuvieran que llegar a firmar
un pagaré, ¿no? O a lo mejor no los necesitas con conocimientos, conocimientos básicos de informática para que de alguna manera te sepan llenar la ficha de registro del paciente, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, esa parte, perdón que no pueda ser tan contundente con la respuesta, pero sí va a depender de lo que estás buscando que haga. Y miren, mi esposa, de hecho mi esposa es psicóloga, nada más que por ahí un viejo amigo de ella y amigo mío también fue vaciado. De hecho, casi les podría decir que por él nos casamos ella y yo, sí, porque él fue el que influyó para que entrara a trabajar a HP y ahí fue donde la conocí, ¿sí? Él le llama y le dice, oye, necesito por favor apóyame, estoy abriendo mi empresa, estoy abriendo mi negocio, te contrato, ¿no? Porque necesito a alguien completamente de mi total confianza para que me ayude a hacer traspasos bancarios, porque voy a manejar varios miles de pesos o dólares inclusive en traspasos y necesito a alguien de confianza. Y hoy en día, ya de plano, Marta le dijo a Juan que, dice, a ver, espérate. Una cosa es que yo te haga las transferencias, otra cosa es que te lleve tu agenda, otra cosa es que te lleve así, así. Dice, pero yo no soy contadora. Entonces yo no sé si esto que me estás pasando se puede deducir o no se puede deducir. Entonces, la respuesta va más en función de eso. ¿Qué es lo que necesitas que haga? Entonces, a lo mejor yo les diría, bueno, si las funciones van a ser más hacia la administración, administrativas o contables, pues probablemente contrata a alguien que tenga conocimientos administrativos o contables, ¿no? Si necesitas que te esté apoyando en el consultorio, pues contrátate a alguien que tenga conocimientos médicos o ontológicos, o optometristas o psicológicos, ¿no? Si necesitas a alguien que simplemente esté para de recepcionista, pues probablemente ni siquiera necesites a alguien con estudios profesionales, a lo mejor alguien con estudios de prepa te puede funcionar, pero sí muy importante que tenga esa calidez y ese trato al paciente, sí, que sea muy empático. No sé si contesté, bueno, espero que sí. Muchas Sí, gracias. Nos preguntan de manera general, ¿qué sí. estrategias de marketing podemos usar? Miren, lo que quizá no lo mencioné mucho por cuestiones de tiempo ahorita en la plática, pero yo algo que siempre les digo es, eh, cuando hablamos de mercadotecnia, normalmente todos los maestros dicen, bueno, tienes que pensar en la necesidad. Y yo ya llevo algunos años, precisamente por todo lo que hemos estado trabajando, que digo, bueno, antes de que trabajes la necesidad, entiende cuál es la motivación de la persona y entiende cuál es la emoción. Entonces, ¿por qué? Ejemplo, hablando de ustedes, ¿por qué se conectaron hoy conmigo? ¿Cuál es el motivo? Si puedo entender ese motivo, entonces, en base a eso, ya el mensaje que yo mande va a hacer clic directamente contigo, ¿sí? Entonces, entendiendo la motivación, ¿por qué me van a ir a ver? ¿Qué es lo que está buscando la gente? Y ya después sobre eso te centras en la necesidad. Porque, por ejemplo, una necesidad era que terminara yo en 1 hora, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿sí? Pero el motivo, ¿cuál era? Pues el motivo es dejar tiempo para que tengamos preguntas y respuestas, ¿sí? El motivo es para tratar de profundizar en algunos casos a través de esas preguntas sobre ciertos temas. Entonces, ya sobre de eso, ya entendiendo esa motivación, entonces ya puedes tú agarrar y decir, bueno, ¿qué me conviene más? Ok, a lo mejor vamos a pensar que yo tengo algunos pacientes que verdaderamente tienen un problema. Me decía una doctora en uno de los cursos que hemos llegado a dar aquí con educación continua sobre todo esto, ¿sí? Me decía una doctora, es que, dice, ya ahorita que empecé a entender esta parte de entender la motivación, entender las emociones incluso de los pacientes, pues me di cuenta que el lugar donde yo estaba es muy común que agarran y digan, pues es que
ni siquiera sé si te voy a contratar, entonces por eso siempre le estaban pidiendo una consulta gratis, ¿no? Entonces, en base a eso, fíjense, cambió un poquito la forma y se dio cuenta que el mensaje que ella estaba transmitiendo de entrada no era precisamente el mejor. Entonces, en base a eso, cambió un poquito incluso hasta el logo del consultorio. Es muy importante que, por ejemplo, pienses en tu marca como profesional de la salud y que pienses el tipo de profesional de la salud que quieres ser, porque en base a eso es lo que vas a transmitir, es la imagen que vas a transmitir, ¿no? Entonces, si tu imagen es acorde con el mensaje que estás dando, por ahí alguien, algo salió. Sí, ya ni me digas. Déjenme mutarlo, ya. Sí, en base a eso, lo que terminamos haciendo es que vas a poder implementar esa estrategia de mercadotecnia. ¿Qué sí les sugiero? Digo, de manera práctica, porque probablemente es lo que me estaban ustedes buscando hacer, ¿sí? Tengan mucho cuidado, por ejemplo, si contratan a alguien para que les dé el servicio de marketing digital. Tomen las siguientes situaciones. Uno, si llegan y les dicen, no, es que yo voy a hacer tus mensajes virales, olvídenlo, les están viendo la cara, ¿no? Nadie puede garantizarles que el mensaje que van a poner se hace viral, ¿sí? Dos, en medida de lo posible traten de tener su página web, definitivamente, para que la gente, a la hora que los busque en Google, yo los invito ahorita, si ustedes ponen su nombre en Google, búsquense, ¿sí? Y vean si se encuentran. Ustedes no pagaron y van a ver, en varios de los casos van a ver que se aparecen ustedes, ¿no? De hecho, si ustedes googlean Roberto Guanes, van a ver que yo aparezco ahí. Y yo no pagué un centavo para que apareciera ahí en el motor de búsqueda, ¿sí? ¿Qué te va haciendo eso? La relevancia. Conforme la gente vas dando contenido a tus mensajes y demás, a lo mejor puedes escribir un blog de limpieza bucal. Puedes poner un blog y ahí en el artículo hablas este, de cómo manejar el estrés, ¿no? O salud visual, ¿no? O cómo darle un buen mantenimiento a tus lentes, ¿no? Entonces, en medida que vas generando contenido, recuerda una cosa muy importante. Hoy en día el contenido es el rey. Es bien importante porque a medida que vamos generando contenido, ¿qué es lo que va a suceder? Empieza a buscar consejos para tratar la gastritis, ¿no? Y se empieza hasta a aparecer arriba. Obviamente, al final del articulito que te escribiste, dices, si quieres saber o tienes un problema de gastritis, pide una consulta y pones ahí tu botón de WhatsApp, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, pero también va muy enfocado a la audiencia a la que vas. Ahora, ¿qué si les digo que no hagan? O sea, eso el del antes y el después, definitivamente. No pongan su megalón afuera del consultorio poniendo el antes y después de la boca, por ejemplo, ¿no? O no manden a hacer 50 folletitos de esos de talones para repartir en la calle y déselo a un cuatito, porque lo que va a suceder es que el cuate se va a parar en la esquina y a todos los que vayan pasando les van a ir dando el volante, ¿no? Y no necesariamente es esta audiencia. Más bien, piensa, por ejemplo, en función de las audiencias. Buena estrategia de marketing, ¿qué te diría? Tienes problemas dentales, a lo mejor te vas bueno, nomás que las vuelvan a abrir, ¿verdad? Te vas a una escuela y haces una jornada de revisión de salud visual. O haces una jornada de revisión dental. Sí, le vas a tener que invertir toda una mañana probablemente a 4 o 5 grupos, pero sabes que tu diagnóstico es Sí, ahí dejé de compartir. Bueno, tu diagnóstico es ¿sí? Y y ahí sí puedes captar clientes, ¿no? O
En el caso de los psicólogos, ¿no? A lo mejor yo les decía, si tienes problemas con de aprendizaje o te cuesta trabajo estudiar, a lo mejor pueden detectar algunas situaciones en alguna jornada con alguna escuela. O otra estrategia, firma convenios con empresas, ¿no? Y les dice, ¿sabes qué? Nosotros somos la línea de ayuda al empleado. ¿Sí? Pero regreso, eso depende también del tipo de mercado y de cliente que estés buscando. No sé si no sé si contesté. Sí. Espero que sí. Muchas Sí, gracias. sí. Nos preguntan, ¿por qué al llegar a un punto de crecimiento parece que se estanca el trabajo? Eso es sí, mira, eso es muy importante. Normalmente, ¿qué sucede? Puedes empezar bajito y de repente subes y llega un momento que parece que ya no avanzas, ¿no? Ahí normalmente a veces puede ser hasta por capacidades personales, porque llega un momento que incluso quizá agostaste ya la plaza o el mercado en el que estás. Vamos a suponer, por más que yo quisiera explotar más con ese producto y ese servicio, esa zona ya no me da, ¿sí? A lo mejor, y ahí es lo que tienes que pensar. Puedes pensar en decir, si quiero seguir, si no me quiero, si no quiero crecer hacia otro lado, ¿qué tengo que hacer? Ofrezco otros servicios, ¿sí? Pero a lo mejor lo que tendrías que estar pensando es decir, ¿sabes que abro una sucursal? ¿Sí? Y te vas a otro lado, ¿sí? Eso va a llegar un momento que vas a estar estable. ¿Cuál es el problema ahí que pasa en esa situación? Que desgraciadamente nos cuesta mucho trabajo reconocer que estamos en una zona de confort, ¿sí? Y al estar en la zona de confort dices, pues la gente sigue llegando conmigo, ¿no? Ya tengo mis clientes, ya tengo mis pacientes, ya estoy bien aclientado, como luego llegan a decir, ¿no? Pero no te das cuenta que ya no pudiste y entonces dices, bueno, empiezo a querer crecer y dices, bueno, ya metí este nuevo servicio, pero tomen en cuenta que eso a lo mejor ese servicio no necesariamente está enfocado a tu audiencia actual. Entonces, lo que puede llegar a suceder es que en lo que el resto de la gente, el resto de los pacientes, el resto de la comunidad en la que está, sabe o reconoce que estás dando todo ese nuevo servicio, ese nuevo producto, llámese lo que sea, va a pasar cierto tiempo para que la gente lo empiece a comunicar. Recuerden una cosa, aunque parezca mentira, pero el boca en boca es muy eficiente, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a decir? Oye, fíjate que el doctor Varela ya implementó un nuevo aparatito ahí con el que vas y en 2 minutos te dice qué problema tienes con los ojos, ¿no? Y a lo mejor eso te puede llegar a traer más audiencia, ¿no? Perdón. Entonces, sí es un problema, pero yo me voy a ir un paso atrás. Normalmente decimos, ahora vamos a meter este nuevo servicio, pero a veces ni pensamos por qué lo estamos queriendo meter. Porque no lo están recomendando, porque algunos clientes probablemente te lo estuvieron pidiendo, ¿sí? Pero recuerden, fui muy enfático en ese sentido. Piensen estratégicamente. ¿Qué quieres hacer y en dónde quieres estar? Si lo piensas de esa manera, a lo mejor lo que puede suceder es que te tardas en ejecutar. Les voy a ser honesto, yo incluso sabiendo todo esto, o sea, ahorita nos tardamos en ejecutar como 4 o 5 meses. Por ahí una estrategia que traíamos, pero ya ahorita ya la implementamos y ya está empezando a rendir frutos. Lo que también tienen que entender es que esto no es, si lo haces hoy, al día de mañana ya te va a empezar a llegar, el cliente ya vas a empezar a tener un beneficio. Eh, lo tienen que ir trabajando poco a poco, ¿no? E influye mucho la forma como lo comuniques, ¿sí? La otra, muy importante, puede ser que también te haga falta contratar gente.
ahorita uno de los de los retos, por ejemplo, el que me estoy enfrentando yo es que ya me di cuenta que por ahí tuve que contratar, por ejemplo, una pedagoga, ¿no? Porque por el nivel de cursos de repente que ya nos están solicitando, de por sí no tenía yo tiempo para luego andar redactando, pues ahí simplemente les digo, hazme la primera revisión y ya después lo mandamos, por ejemplo, a las facultades, ¿no? Entonces, a lo mejor también puede ser que no tengas el personal suficiente como para que puedas desarrollar. A lo mejor desarrollaste toda una estrategia excelente, pero no tienes quien lo venda o quien lo promocione. Entonces, ahí en ese momento vas a decidir, pues a lo mejor tengo que pagarle 1,500 o 2,000 pesos a una persona que se dedique a administrarme las redes sociales por fuera, si la página de internet o cosas así, ¿no? Sí, hay muchas variables. Ok, mande. Gracias, maestro. Tenemos dos preguntas relacionadas. Una de ellas dice, ¿en dónde puedo encontrar los lineamientos para tener un consultorio médico? Y otra nos preguntan, ¿cómo asesorarme legalmente para un consultorio psicológico en cuanto a permisos, hacienda, etcétera? Bueno, normalmente ahí lo que yo les recomiendo es, si se acercan ustedes, digo, yo les diría, vengan conmigo, ¿no? Pero si se acercan, por ejemplo, al municipio, hay una de las, hay un par de situaciones que sí que tienen que ver, y es ustedes dentro de su ramo, hay ciertos códigos que la ley va sacando, ¿no? ¿Qué te van a pedir normalmente? Ahorita contesto la parte de la parte psicológica, ¿sí? Yo ahí sí les recomendaría, o sea, siempre van a tener que ver cuáles son las regulaciones, por ejemplo, que puede llegar a sacar COFEPRIS o el mismo municipio con respecto a las regulaciones de sanidad, de manejo de desperdicios, y demás. Eso está muy, muy claramente marcado en los códigos, ¿sí? La otra situación, o sea, cuando tú vas a ver tu consultorio, ahí en el municipio en el que estés, en la alcaldía en la que estés, generalmente, si te acercas con ellos, te van a decir, bueno, pues necesitas el permiso. ¿Qué te van a pedir? Protección Civil te va a decir, pues tienes que tener tu extintor, ¿no? Tienes que tener tus rutas de evacuación, etcétera, 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 ¿no? Por otro lado, te van a decir, bueno, tienes que cumplir con las cuestiones de uso de suelo. Vean, es muy importante, eso sí, no lo mencioné propiamente, esa parte, no, como era más administración y marketing, no les hablé mucho de eso, pero por ejemplo, la parte fiscal de cómo te tienes que dar de alta, ¿sí? Si vas a estar dado de alta como persona física con actividad empresarial, honorarios, ¿no? O a lo mejor te constituyes como una C, como les decía, o te constituyes como una SAS, y si te constituyes como una SAS no puedes facturar más de 5 millones de pesos al año, ¿no? Como una, ahí se me fue el nombre, una IAS, ¿no? Entonces, dependiendo de la figura, también es son las regulaciones, en ese sentido son las obligaciones fiscales que puedes llegar a tener. Muy importante, hoy en día a alguno de ustedes se les puede hacer fácil, pues no me doy de alta, ¿no? Pero ¿qué crees? Hacienda ya está, Hacienda ya está fiscalizándote la parte de los, ¿cómo se llama? La parte de los depósitos que recibes. Entonces, si está viendo que constantemente estás recibiendo depósitos, te estás diciendo, ¿qué es lo que te van a decir? Estás evadiendo fiscalmente, ¿no? Entonces, ahí les digo, hay dos puntos muy importantes. O sea, tienen que revisar lo que dicen, por ejemplo, la parte de manejo de desperdicios y demás, que dicen cómo los tienes que manejar. La otra situación son las regulaciones que son propias de tu profesión, en donde sí tienes que ir determinando si tienes que estar dando de alta incluso hasta en algún colegio o en algún cuerpo colegiado para poder dar el servicio.
las otras son las cuestiones en base al local y demás que te pide el municipio. Ahora, me decían, en cuanto a cuestiones legales, sobre todo, y no nada más diría yo que en la parte psicológica, sino como médico, como odontólogo, optometrista, creo que están un poquito más, no está tan complicado el asunto, pero sí sería bueno que hicieran. Yo ahí les diría, sí asesórense sobre todo, o sea, más que traten de hacerlo por ustedes mismos, sí busquen, por ejemplo, una asesoría de algún abogado. ¿Por qué razón? Porque de repente, una cosa que no les comenté, mi esposa tiene una fundación que atiende a personas con autismo, ¿sí? Y uno de los puntos que pasa ahí es que sí tenemos que tener mucho cuidado, incluso hasta con los chicos que llegan a hacer servicio social, pues se les tiene que contratar un seguro, ¿no? Porque de repente le llegan personitas, como le puede llegar un autismo funcional como les puede llegar un autismo severo, ¿no? Y a veces, se los digo bien, digo, no sé qué tanto conozcan de esto, pero hay una cuestión de que las mismas personas con autismo a veces hasta se autoagreden, ¿no? Entonces imagínense que estás en terapia, le trae un problema sensorial al niño con autismo, se acerca se pega a la pared y de repente hace esto hacia atrás, ¿no? Y se pega. Imagínense que se pegó demasiado fuerte. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué tienes que hacer? Pues obviamente, depende, regreso, depende mucho del tipo del mercado al que vayas, ¿no? Pero pues obviamente tenemos que tener un seguro, tenemos que tener por ahí una situación de responsabilidad social, perdón, de responsabilidad como tal, y también necesitamos tener como que ciertos convenios firmados con los papás por algunas situaciones y también con los empleados, ¿no? Porque también, déjenme decirles que de repente llegan algunos niños y así como les digo, le meten un pellizco o le meten un cabezazo al terapeuta y pues ya te endrogaste, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues yo te diría, el contrato, pues sí que lo revise un abogado precisamente para establecer la relación y la responsabilidad que tienes tú como patrón con el profesional que estás contratando. Ahora, si es a nivel, en términos, por ejemplo, de confidencialidad con alguno de los pacientes, también pide que te lo revise el abogado, porque la jerga legal de repente, si a veces hasta una coma te cambia el sentido de la frase que estás diciendo. Entonces, más que decirles yo, oye, trata de armarlo tú o bájalo porque por ahí, si ustedes googlean, puedes ver, le das contrato de prestación de servicios psicológicos y vas a tener un template, ¿sí? O sea, vas a encontrarlo en internet. Eso te puede dar la idea, pero sí les recomiendo mucho, sobre todo en la parte fiscal y en la parte legal, que sí lo revisen o con un contador o con un abogado, porque de repente o sea, nos ha pasado, digo, damos el curso, por ejemplo, de fiscal, ¿no? Y cuando llegan con el abogado, ya, o con el que la persona que les platica todo lo de los permisos, les dicen una cosa. Y cuando llegan con la parte fiscal, el contador les dice otra. ¿Sí? Entonces, sí es importante que los separen específicamente por el área de interés que tienen y entonces sí vayan ya sea con el abogado o con el contador para hacer alguna situación así. Si quieren algo un poquito más elevado, yo ahí digo, por ahí tengo un par de contactos con Cofepris o cosas así, que ya incluso para regulaciones de clínicas y hospitales como tal, ¿no? Y bueno, no sé, creo que ya andamos sobre el tiempo, ¿no? ¿Yes? Sí, ya casi vamos Sí, cerrando esta, sí, esta parte. Tenemos una última pregunta que ajá. dice, ¿cuáles son los errores que puede cometer una persona que va iniciando o que está a punto de poner su consultorio? Eh, es que es variado, pero
yo les diré, lo más común es, de repente llegas y pones el consultorio quizá en alguna, eh, lo llegas a poner quizá en algún lugar donde, por ejemplo, no está muy visible al paso de la gente. O no le pones algo tan sencillo como ya abrimos, ¿no? O que vean que hay movimientos, ¿eh? Otro error muy común es no ser consistente con los horarios. He conocido a muchísima gente que de repente, o sea, pone, y no solamente consultorios, ¿no? Negocios aparte, y de repente va la gente y los busca un lunes a las 10 de la mañana y cerrado. Los buscas un viernes a las 4 y cerrado, ¿no? Y entonces el problema es que si la gente llega y encuentra el consultorio cerrado, pues deja de ir. Entonces, sí tienes que ser muy claro y decir, si el horario es de 10 a 2 y de 4 a 8, el horario de atención, pues en esos momentos tienes que estar abierto. Yo sé que de repente puede suceder que haya días que no vaya gente, ¿no? Y de repente se desesperan y cierran, ¿no? Ahora, la otra, que es Día del Padre, ¿no? Voy a cerrar para irme temprano. A ver, una cosa que tienen que entender con esto es que si ese día habías dicho que era laborable, pues digo, con todo el dolor de mi corazón, ese día es laborable, ¿no? Una situación que de repente nos pasa a nosotros es que, sobre todo la chica que tengo yo en la parte de medios sociales, es que ella entiende que va a haber días feriados que va a tener que estar contestando mensajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces es por el tipo de actividad que de repente estamos anunciando. Pues a veces sucede que la gente que puede, en ese momento, nada más tuvo ese día feriado para meterse a Facebook y ver el anuncio. Y en ese momento está pidiendo la información. ¿Sí me explico? Entonces, eh, otro punto muy importante es la parte de la atención, ¿sí? ¿Y a qué me voy con eso? Que el nivel de servicio que le vayas a dar a cualquiera de tus pacientes es independiente, de, por ejemplo, incluso la forma como vaya vestido o la edad que tenga. O sea, si tú vas a dar un nivel de servicio, ese servicio lo tienes que tener bien definido y lo das independientemente de la persona, ¿sí? Porque recuerden, ahí tienen que manejar incluso su marca personal, ¿sí? ¿Qué otro error veo? Lo que yo les decía del hecho de que tengan dinero en el bolsillo. Mientras tienen dinero en el bolsillo, ni se preocupan por pensar si están gastando de más o si están gastando de menos. A lo mejor se pueden dar cuenta que están pagando demasiado por el local y no les está llegando el tipo de paciente que necesitan o el volumen de pacientes que necesitan. Entonces, es muy importante que sí tengan como que sus costos bien entendidos y sobre eso es algo tan sencillo. Vean, ¿cuánto gastaron el mes pasado, ahorita que acabamos de terminar abril? ¿Y cuánto ingresaron en su consultorio? ¿Sí? Entonces, divide lo que te costó entre lo que gastaste y de ahí vas a sacar el margen. Vamos a suponer digo una cuenta rápida, ¿no? Vamos a suponer que gastaste 8,000 pesos y te ingresaron 25,000, ¿sí? Entonces, los 8,000 representan el 32% de todo tu ingreso. Entonces, eso quiere decir que tuviste una rentabilidad del 68%. Eso es muy bueno. Pero imagínate que no fue el 68%, imagínate que fue el 4%. Pues creo que Inversión Azteca te da más, ¿no?
Entonces, digo, perdón, o sea, perdón por el comercial, pero entonces esa es la parte que tienes que decir, híjole, a lo mejor estoy gastando de más, ¿sí? Y eso realmente es una conciencia que luego ustedes no tienen. La otra cuestión también es importante, un error muy común que pasa eh, y es un error bastante sensato porque a veces no le damos importancia cuando estamos estudiando la carrera a eso, ¿no? O a lo mejor el plan de estudios ni siquiera lo traía, ¿no? No saben cómo cobrar, ¿sí? Algo que es muy común, sobre todo entre los odontólogos, pero también con algunos médicos me ha pasado, que no saben cómo cobrar. O no saben cómo negociar, hacer ese proceso de negociación a la hora a la hora que están cobrando. Yo les diría, si te cuesta mucho trabajo a ti como profesional o no quieres incluso violentar la relación paciente-médico, que haz contra el asistente que sea el que les dé el presupuesto, que el asistente sea el que sea el que le cobra al paciente, ¿sí? O sea, un error muy común a veces también es querer hacerlo todo tú mismo. Entonces, no necesariamente, ¿sí? Seguramente, es más, si no tienes para contratar a alguien, no sé, probablemente tu esposo, tu esposa, tu hermana, tu primo, te pueden apoyar en ese sentido, ¿no? En algún momento dado en lo que vas generando un mayor capital para poder decir, ya le pagas a alguien ya que se dedique específicamente a hacer la función que necesitas. ¿Ok? Digo, más o menos son ahorita son los que se me ocurren. Y si no me callo, Muchísimas, porque si no me quedo, me voy a quedar aquí 2 horas hablando. nos ¿Sí? quedamos aquí Sí, otro webinar. Pues una última petición, maestro, nos piden sí. si tiene algún libro de administración de consultorios que recomiende. Bueno, de hecho ahorita salió uno que no está mal, la verdad es que creo que está bastante bueno, que es el de Editorial Patria. Si ustedes lo googlean ahorita y le ponen administración de consultorios, no me acuerdo el autor, se llama Ramírez, una cosa así, les podría funcionar. Pero independientemente de eso, yo les recomendaría un libro de McGraw-Hill que se llama El emprendedor de éxito. Aunque no está propiamente enfocado al sector salud, pero sí te da las bases, incluso trae muchas tablitas, es más, de hecho, antes de que se me olvide, porque ya estamos cerrando, ahí están mis teléfonos de contacto, ¿no? Por cualquier cosa que necesitaran o a través de Yesenia me ubican, ¿no? Pero yo les diría que el librito ese del emprendedor de éxito, te ayuda a hacer tu análisis de fuerzas, debilidades, el análisis interno y el análisis externo. Incluso trae algunas situaciones de cómo puedes llegar a reflejar la proyección de ingresos, ¿no? A través de la venta sería el número de pacientes que va llegando contigo, ¿no? Y de ahí, o sea, por ejemplo, un punto importante, puedes llegar a determinar cuánto te cuesta a ti como profesional de la salud una consulta. El hecho de que prendas la maquinita para ver los ojos o el taladro, ¿no? O que utilices los abatelenguas o cosas así, ¿cuánto te cuesta una consulta en general? Y también piénsalo en cuestión de metro cuadrado, ¿no? Entonces, yo les diría, esos dos son bastante buenos. Por ahí también hay un libro de emprendimiento también de Editorial Patria, si lo googlean ahí dentro de ese, es que no lo tengo, mis libros me los llevé a un ático ahorita, porque ya no cabía, normalmente esos libros los tengo aquí, pero yo principalmente me iría sobre el emprendedor de éxito y ese que les digo de administración de consultorios de Editorial Patria, ¿no? El de emprendedor de éxito es de McGraw-Hill, ¿ok? Pues muchísimas gracias por la recomendación y por el tiempo en este webinar. Fue muy agradable contar con su participación y pues muchísimas gracias por toda esta amplia exposición, maestro. A nombre de la División de Extensión Universitaria, pues le agradecemos su participación y también agradecemos la asistencia de todos los participantes, tanto aquí en la sesión de Zoom como en Facebook.
pues que tengan todos un excelente día. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Y les repito, la presentación te la dejo a ti, te la mando a ti para que quienes estén interesados en tenerla se las mandes. Sí, yo la tengo, maestro. Sí. Ah, bueno, sí, ya la tienes, cierto. Sí, ya la tenía. Sí, se me olvida. Bueno, pues muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias, maestro. Que estén muy bien todos. Dejo de compartir. Agradecemos a todos su asistencia. Los seguimos invitando a nuestras diversas actividades que aparecieron en el chat, como es el taller de empleabilidad que se realizará el día de mañana a las 10 de la mañana. El webinar de la fatiga al bienestar el 11 de mayo a las 17 horas. El día 21 de mayo tenemos dos. Tenemos un taller de Atrévete a Emprender a las 10 de la mañana y a las 20 horas tendremos agrandamientos gingivales inusuales. También el 21 tendremos, el 26 tenemos el taller de emprendimiento a las 16 horas. Entonces son muchas actividades. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página de Facebook para que conozcan nuestra oferta educativa, sepan cómo se pueden inscribir a cada uno de estos, adicionalmente a lo que estuvo apareciendo en el chat, tanto de Facebook como de Zoom. De igual manera, recuerden que su constancia estará disponible hasta la 1 de la tarde en la liga que les apareció en el chat respectivo, tanto de Zoom como de Facebook. Agradecemos su asistencia. Que pasen una buena tarde. Agradecemos a todos su asistencia. Los seguimos invitando a los diferentes webinars y a los talleres que están disponibles. El día de mañana tendremos el de empleabilidad a las 10 de la mañana, el 11 de la fatiga al bienestar a las 5 de la tarde. El 21 tendremos dos, uno a las 10 de la mañana, Atrévete a Emprender, y en la tarde a las 20 horas, agrandamientos gingivales inusuales. El día 26 de mayo a las 4 de la tarde tenemos el taller de emprendimiento. Síganos visitando nuestra página de internet, tanto de Facebook como la que tiene la División de Extensión Universitaria, para conocer nuestra oferta educativa. Las personas que requieran su constancia, aparecerá la liga tanto en Facebook como en Zoom, la cual estará disponible hasta la 1 de la tarde para que puedan inscribirse. Gracias. Agradecemos a todos su asistencia. Los invitamos a nuestros webinars. Que tengan una excelente tarde.